Hola, bienvenido a un video más del contenido que nosotros estamos viendo, que es identificar ecuaciones cuadráticas. Antes de ver el contenido de este video, voy a resumirte un poco qué es lo que vimos en el video anterior. En el video anterior nosotros aprendimos a identificar ecuaciones cuadráticas y lo hicimos a través de dos cosas. Aprendimos que podemos identificar si una ecuación es cuadrática a partir de una tabla de valores. Tú puedes analizar la tabla de valores y decir si es o no es una ecuación cuadrática y por qué. La otra opción que tenemos para saber si es una ecuación cuadrática o no es observar la ecuación que se nos está dando, escribir la ecuación estándar de una cuadrática y entonces comparar y determinar si el término de ax cuadrado existe dentro de la ecuación. Si existe, pues entonces eso significa que la a es diferente de 0, el valor de a es diferente de 0 y por lo tanto tienes el término ax cuadrada. Si ese término de a es igual a 0, entonces no existe el término de x cuadrada dentro de la ecuación y por lo tanto no es una ecuación cuadrática. Entonces, retomando lo que vimos en el video anterior, en este video vamos a seguir identificando ecuaciones cuadráticas, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Entonces, el objetivo de este video es que tú aprendas a graficar las ecuaciones cuadráticas. Para poder graficar una ecuación cuadrática, lo primero que tienes que aprender es cómo se llama la gráfica que da lugar a una ecuación cuadrática. La gráfica que da lugar a una ecuación cuadrática le llamamos parábola, es decir, esa curva que se forma, que tiene una forma de U, le vamos a llamar parábola. Para nosotros poder graficar una ecuación cuadrática, lo que necesitamos son pares ordenados. Esos pares ordenados los acomodamos en una tabla y los obtenemos a partir de la ecuación cuadrática. Finalmente, esos puntos que tú graficaste en un plano cartesiano los vas a unir con una curva para dar lugar a una parábola de este tipo. Si te fijas, nuestra parábola tiene una forma de U. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en el que se nos pide graficar ecuaciones cuadráticas usando una tabla de valores. Entonces, vamos a usar, o la instrucción es, usa una tabla de valores para graficar la ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática que nos están dando es y igual a 1/3 de x cuadrada. ¿Cómo sabemos que esta es una ecuación cuadrática? Sabemos que es una ecuación cuadrática porque el valor de a, es decir, el número que está multiplicando la x cuadrada, es diferente de 0. En esta ocasión el valor de a es igual a 1/3. Entonces, con esta ecuación que nosotros tenemos, vamos a hacer una tabla de valores para encontrar valores de y. Lo que tienes que hacer pues es dibujar una tabla de valores como la que te estoy mostrando aquí, en donde del lado izquierdo tienes una columna para valores de x y del lado derecho tienes una columna para valores de y. Lo que vas a hacer es escoger algunos valores de x y ponerlos en esta tabla. Ahorita yo estoy escogiendo en el ejemplo -2, -1, 0, 1 y 2. Estos valores de x los voy a sustituir en la ecuación cuadrática que se me está dando. Voy a hacer las únicas dos operaciones que se me están dando, que es elevar el valor de x al cuadrado, y una vez que ya eleva el valor de x al cuadrado, lo voy a multiplicar por 1/3. Recuerda que aquí estamos aplicando orden de operaciones, primero los exponentes y después las multiplicaciones. Entonces vamos a sustituir el -2 en la x. Esto significa que el -2 lo voy a elevar al cuadrado. El -2 elevado al cuadrado es 4 positivo, y al multiplicarlo por 1/3, 4 por 1/3 pues me da 4/3. Y así voy a hacer o voy a repetir el proceso para todos los números que tengo aquí. Si tomo el -1 y lo sustituyo en la x, tengo -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1 positivo y al multiplicarse por el 1/3 pues me da 1/3. Y así sucesivamente con todos estos números. Una vez que ya completaste la tabla de valores, lo que vas a hacer es dibujar un plano cartesiano y vas a encontrar estos puntos para después unirlos con una curva. Entonces, la gráfica para esta ecuación presentaría este resultado, que es una parábola que tiene una forma de U, y si te fijas o prestas atención, aquí tengo ubicados los puntos. Cuando la x vale -2, que está aquí, la y vale 4/3. Si aquí está el 1, pues entonces el 4/3 estaría aquí arribita. Ese es
menos 2,4 tercios. Cuando la x vale menos 1, o el valor de y vale 1 tercio, aquí está el menos 1, aquí debería estar el 1 tercio, entonces tengo menos 1,1 tercio. Cuando la x vale 0, y vale 0, aquí está este punto. Y así hago con los demás y finalmente los uno con una curva. Recuerda que la curva hay que ponerle flechas en ambos lados, ya que esta curva se está extendiendo hacia ambos lados, es decir, nuestra gráfica no se termina aquí. Por esa razón tengo que poner flechas de que se extiende hacia ambos lados. Vamos a hacer otro ejemplo, que es el ejemplo 2b. Se nos pide también graficar una ecuación cuadrática usando una tabla de valores, y la ecuación que nos está dando es y igual a menos 4x cuadrada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, antes de querer hacer la tabla de valores, identificar que la ecuación que nos está dando es cuadrática. En esta ocasión sí es cuadrática, porque el valor de a es menos 4 y es diferente de 0. El valor de a no vale 0 aquí. Si la a valiera 0, por x cuadrada sería 0 y se eliminaría todo este término. En este caso el valor de a es menos 4, por lo tanto esta ecuación sí es cuadrática. Ya que sabemos que es cuadrática, entonces lo que vamos a hacer es una tabla de valores. Vas a escoger diferentes valores de x y eso lo vas a utilizar para encontrar los valores de y. Dibujamos nuestra tabla de valores. Aquí estamos dando valores a la x de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Igual estos números que tenemos aquí los vamos a usar para sustituirlos aquí y encontrar los valores de y. Recuerda que hay que seguir el orden de operaciones, en donde si tomamos el menos 2 lo vamos a elevar al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por el menos 4. Recuerda que aunque no hay un signo de por aquí o un puntito o paréntesis, al estar pegado un número por una variable nos indica una multiplicación. Entonces tomamos el menos 2 y lo sustituimos en la x, tendríamos menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, que al multiplicarlo por el menos 4 nos daría menos 16, que es el valor que tenemos aquí. De igual forma sucedería si tomo el menos 1 lo sustituyo en la x, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por el menos 4 me da menos 4, y así sucesivamente con todos los demás. Ya que tengo esa tabla de valores completa, lo que voy a hacer es graficar los puntos, es decir, los voy a ubicar en en un plano cartesiano y los voy a unir con una curva. Lo que nos daría como resultado esto. Yo tengo mi plano cartesiano, el eje de las x y el eje de las y estoy graficando los puntos menos 1, 0 y 1. Si te fijas, cuando la x vale menos 1, el valor de y vale menos 4. Si aquí tengo el x menos 1, el valor de y es menos 4 y por esa razón ubico este punto de aquí. Si la x vale 0, y vale 0, que es este punto que tengo aquí. Y si la x vale 1, entonces la y vale menos 4. Si la x vale 1, la y vale menos 4. Entonces, como resultado, tendríamos esta gráfica que te estoy mostrando aquí, si la unimos con un lápiz. Recuerda que al final de esta gráfica tenemos que poner flechas indicando que la parábola se extiende hacia ambos lados, es decir, no nada más se limita al espacio que yo estoy dibujando aquí. Muy bien, entonces ahora es tu turno de demostrar que sabes graficar una ecuación cuadrática. Entonces, la instrucción es: usa una tabla de valores para graficar la ecuación cuadrática y igual a x cuadrada más 2. Recuerda que en este punto del video debes de poner pause para intentar resolver este ejercicio. Una vez que lo he resuelto, te invito a poner el play para que puedas ver y escuchar la respuesta. Muy bien, si ya intentaste resolverlo tú, vamos a ver si la respuesta fue correcta. Recuerda que antes de hacer una tabla de valores tenemos que identificar si la ecuación que nos está dando es cuadrática. En este caso sí es cuadrática porque el número que está aquí multiplicando el x cuadrado es 1, por lo tanto a es diferente de 0. Entonces, si ya sabemos que es una ecuación cuadrática, hacemos una tabla de valores, vamos a escoger diferentes valores de x y los vamos a utilizar para encontrar valores de y. Entonces hacemos nuestra tabla de valores, ponemos valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos valores de x los vamos a tomar y los vamos a sustituir aquí para encontrar los valores de y. Entonces, si sigo el orden de operaciones, primero hago los exponentes y después hago la suma que tengo aquí. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, más 2 sería 6 y tendría estos resultados. Si tomo el menos 1 al cuadrado es 1 positivo, más 2 es 3, por lo tanto tengo mi tabla completa. Una vez que ya tengo mi tabla completa, voy a graficar los puntos en un plano cartesiano y los voy a unir con una curva para dar resultado a esta gráfica. Si tuviste esta gráfica, entonces ya sabes cómo graficar.
Recuerda que estos puntos que tengo aquí no son más que los que provienen de la tabla de valores. Si la x vale menos 2, entonces llévale 6. Si aquí tengo el menos 2, entonces llévale 6. Si x vale menos 1, llévale 3. Si aquí tengo x menos 1, llévale 3. Y así sucesivamente con estos puntos, los cuales los tenemos que unir con una curva. Recuerda que en los extremos de la curva tenemos que poner flechas indicando que la parábola sigue creciendo hacia arriba. Muy bien, vamos a hacer, es tu turno de hacer otro ejemplo. En este caso vas a hacer una tabla de valores para graficar la ecuación cuadrática y igual a menos 3x cuadrada más 1. Recuerda que en este punto del video tienes que poner el play para poder intentarlo hacer tú solo en tu libreta, y ya que hayas intentado, te invito a que le pongas play para que puedas ver la respuesta. Muy bien, entonces si ya intentaste resolverlo, tuviste que haber identificado que esta es una ecuación cuadrática porque el valor de a es menos 3 y por lo tanto el menos 3 es diferente de 0. Si ya aprendiste que es una ecuación cuadrática, entonces tuviste que haber hecho una tabla de valores, escoger valores para la x como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y estos valores de x utilizarlos para sustituirlos en tu ecuación siguiendo el orden de operaciones, que es primero elevar el menos 2 al cuadrado, lo que nos da multiplicarlo por el menos 3 y finalmente hacer la suma de más 1. Si tomo el menos 2 y lo elevo al cuadrado me daría 4 positivo, al multiplicarlo por el menos 3 me daría menos 12 y al sumarle 1 me daría menos 11, y por lo tanto tenemos estos resultados aquí en esta tabla. Menos 11, menos 2, 1, menos 2 y menos 11. Entonces estos los tenemos que graficar en un plano cartesiano para después unirnos con una curva, y por lo tanto el resultado de la gráfica para esta ecuación es esta gráfica que tengo yo aquí y te estoy mostrando. Cuando x vale menos 1, el valor de y vale menos 2, que es este punto que tengo aquí. Si x vale 0, y vale 1. Si aquí tengo el 0 en x, y en 1, este es el punto. Y también para cuando x vale 1, y vale menos 2, que son estos que tengo aquí. Entonces, si te fijas, solamente necesito 3 para poder hacer esta gráfica. Recuerda que al final de dibujar la curva necesitamos agregarle flechas para indicar que la parábola sigue bajando. Muy bien, entonces algo importante que tenemos que observar de los ejemplos pasados es que hay parábolas o hay curvas que se abren hacia arriba y hay otras curvas que se abren hacia abajo. La única diferencia entre las dos ecuaciones pasadas que yo te acabo de mostrar, que tú las puedes comparar en tu libreta de los ejemplos 2a y 2b, es el valor de a. Cuando una ecuación cuadrática se expresa en su forma estándar como y igual a ax cuadrada más bx más c, el valor de a, es decir, el número que está multiplicando a la x, es el que te va a indicar hacia qué dirección se abre la parábola, ya sea que se abra hacia arriba o se abra hacia abajo. El valor de a es el que siempre nos va a decir hacia qué dirección se está abriendo la parábola. Entonces una parábola se abre hacia arriba cuando el valor de a es mayor que 0. Si la a vale 1, 2, 3, 4, es decir, todos esos números que son mayores que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. En cambio, una parábola se abre hacia abajo cuando el valor de a es menor que 0. Números menores que el 0, pues es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces, ese tipo de números menores que 0 van a hacer que nuestra parábola se abra hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es decir, la dirección de la parábola, que esta dirección de la parábola, si se abre hacia arriba o hacia abajo, va a depender únicamente del valor de a, es decir, del número que está multiplicando la x cuadrada. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a identificar la dirección de una parábola y la instrucción es: indica si la gráfica de la ecuación cuadrática se abre hacia arriba o hacia abajo y explica. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que la ecuación que tenemos aquí no está escrita en su forma estándar. Recuerda que una ecuación escrita en su forma estándar significa que la y está despejada, es decir, lo único que está del lado izquierdo es la y. Si la y no está sola del lado izquierdo del igual, tenemos que modificar esta ecuación para poder escribirla en su forma estándar. Entonces, para escribir esta ecuación en su forma estándar, tenemos que sumar un tercio de x cuadrada en ambos lados para quitar este término que está aquí. Al sumar un tercio de x cuadrada en ambos lados, tenemos esto. Si tú te fijas, al sumar un tercio de x cuadrada en este lado, lo que vamos a hacer es eliminar o cancelar estos dos términos que están aquí. Por esa razón, lo único que nos queda es la y. Al eliminar estos, nos queda la y es igual a,
y como del lado derecho sumamos 1/3 de x cuadrada, como las x cuadrada tienen preferencia, por eso la escribo aquí primero, y bajo los números que no se cancelaron o las letras que no se cancelaron, como es la x positiva y el 3 negativo. Entonces ahora sí, esta ecuación que ya tengo aquí ya está escrita en su forma estándar. Entonces, si ya está escrita en su forma estándar, lo que vamos a hacer ahora es identificar el valor de a. Aquí el valor de a, que es el número que está multiplicando el x cuadrada, ya lo pusimos en rojo, y este valor de a es 1/3. Ese valor de a, que es 1/3, pues es mayor que 0, y al ser mayor que 0, eso significa que la parábola se va a abrir hacia arriba. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, entonces en este ejemplo se nos pide exactamente lo mismo, identificar la dirección de una parábola, es decir, si se abre hacia arriba o hacia abajo a partir de la ecuación que nos están dando. Si te fijas, esta ecuación no es escrita en su forma estándar porque el término de la x cuadrada no está justo después del signo del igual. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar de lugar los términos sin afectar de signo nada. Lo único que estoy haciendo es reescribir la ecuación en su forma estándar, pasando el término de x cuadrada al inicio, es decir, justo después del igual, y entonces la ecuación me quedaría y igual a menos 3x cuadrada más 5x. Ahora sí, identifico el valor de a, que es este que estoy encerrando aquí en rojo, que es menos 3, y como a es igual a menos 3, por lo tanto ese valor es menor que 0. Al ser menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo. Muy bien, ahora es tu turno de demostrar que sabes identificar la dirección de una ecuación cuadrática, si se abre hacia arriba o hacia abajo, y además vamos a explicar por qué. Entonces te invito a ponerle pausa en este punto del video para que lo puedas hacer en tu libreta y después le pongas play para comprobar si lo hiciste de manera correcta. Muy bien, si ya lo resolviste en tu libreta, entonces te pudiste haber dado cuenta de que la ecuación ya está escrita en su forma estándar. Al estar escrita ya en su forma estándar, entonces identificamos el valor de a, que es menos 4, por lo tanto a es igual a menos 4, y el menos 4 es menor que 0, y al ser a menor que 0, podemos concluir que la parábola se va a abrir hacia abajo. Muy bien, último ejemplo de lo que vas a hacer tú en tu libreta. Vas a identificar la dirección de esta ecuación cuadrática, si se abre hacia arriba o hacia abajo, y vas a explicar por qué. Entonces ponle pausa en este punto del video. Una vez que hayas intentado hacerlo en tu libreta, le puedes poner play para saber si tuviste la respuesta correcta. Excelente, entonces si ya lo hiciste en tu libreta, te pudiste haber percatado de que la ecuación no está escrita en su forma estándar. Al no estar escrita en su forma estándar, es decir, y igual a x cuadrada más bx más c, lo que tenemos que hacer es quitar este término que está aquí. Para poderlo quitar, vamos a sumar 5x cuadrada en ambos lados para poder eliminar este término que está aquí. Al sumar 5x en ambos lados, pues entonces estos términos que están aquí se van a cancelar y lo único que me va a quedar es la y. Al quedar la y sola, entonces la ponemos aquí abajo y reacomodamos los términos. Recuerda que el término de x cuadrada tiene preferencia y va escrito justo después del igual y es positivo, 5x cuadrada más 2x que baja aquí y el menos 6 que también baja. Identificamos el valor de a, que en este caso el número es el número que está multiplicando el x cuadrada, el valor de a es 5 y es positivo, es decir, a es igual a 5. Por lo tanto, este valor de a es mayor que 0 y entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. Muy bien, entonces ya hemos llegado al final de este video. Te voy a dejar con una autoevaluación para que puedas intentar resolver estos ejercicios ya por tu cuenta y puedas determinar si has adquirido el objetivo que planteamos al inicio del video, que es identificar, aprender a graficar y además identificar la dirección de la parábola, si se abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces, nada más para resumir, aprendimos dos cosas: cómo graficar una ecuación cuadrática haciendo una tabla de valores, graficando esos puntos y uniéndolos con una curva. Y la segunda cosa que aprendimos en este video es a identificar la dirección de una parábola, si se abre hacia arriba o hacia abajo, observando el valor de a, que nos indica si es mayor o menor que 0, si se abre hacia arriba o hacia abajo la parábola.